Eh, Bueno, como ves, aquí en la plataforma de Alura nos pidieron ese challenge, el cual es básicamente una actividad para que tú o las personas que están aquí en esa misma comunidad repasen las actividades, digamos, en un proyecto ya condensado, ¿no? Este famoso challenge. El challenge, aquí mismo nos explican en esta parte del curso cómo hacerlo. Aquí en presentación está el video explicativo de lo que tendrías que llevar a cabo, que como ves, si le pongo pausa y lo ponemos en grande, pues ya vemos, ¿no? Que básicamente es esto. Tú ingresas nombres, ves que añades y aparecen en pantalla. Y el objetivo es que cuando tú le des al botón de sortear amigo, seleccione uno al azar y te lo muestra ahí mismo. El amigo secreto sorteado es María. Ahora, simplemente es eso. También explican un tema de una validación, que por ejemplo no puedas añadir espacios vacíos, ¿no? Que no haya un nombre vacío. Y que en dado caso de que exista, puedas mostrar una alerta. Eso también lo explicaron. Y explican que igual una forma para poder organizarse de mejor manera es utilizando Trello, que es esta plataforma para gestionar como proyectos o actividades. Aquí justo lo pueden ver. Como ves, aquí viene el tema del Trello, que es lo que estamos hablando con un amigo hace rato, ¿no? Aquí está. De hecho, si nos metemos al Trello, veremos qué es lo que ellos, nuestros amigos de One, más o menos nos van guiando que podremos hacer. Por ejemplo, el tema de los arrays aquí en JavaScript, implementar funciones en JavaScript, otra función, desarrollo extra y demás, que cada quien ya va llevando a cabo con el tiempo, ¿no? Así que pues bueno, la idea es ya ir a esta parte, nos dice preparando el ambiente y recién aquí ya puedes descargar el proyecto, ¿no? Le vamos a dar clic. Y aquí está la plantilla de los elementos que conforman el challenge. Se supone que a partir de estos elementos de acá, ya vamos a empezar con la página. Los vamos a descomprimir. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a hacer una... Vamos a regresarnos. Vamos a jalar esta carpeta para acá. Ahí está. Esta es mi carpeta del challenge. Lo que haré es abrirla. Le daré clic derecho. Y vamos a utilizar una herramienta llamada Visual Studio, ¿no? Que es la que estamos utilizando para este tema de los cursos. Yo no utilizaré Visual Studio per se. Utilizaré otro que se llama Windows, que es básicamente como un clon de Visual Studio, pero que tiene un poquito de cosas que estoy experimentando. Así que en la práctica va a ser exactamente lo mismo. Lo voy a abrir. Y como ves, aquí me pide permisos, que si confío en la carpeta, le voy a poner que sí, porque yo sé de dónde viene. Y aquí vienen los archivos del proyecto. Como ves, aquí dice el nombre de la carpeta. En Access generalmente son los elementos de nuestros proyectos. Ese es un nombre muy estandarizado. Aquí se supone que vas a alojar los elementos que vayan a utilizar en tu proyecto, como es el tema de las imágenes del amigo secreto, ¿no? Acá en app.js irá, como bien aquí ya nos comentan, el código para el tema de la lógica de nuestro programita. En Styles vemos que aquí está el tema de los estilos, esto que nos dará la posibilidad de personalizar lo que es la página, si lo deseamos. Y la página en sí, que es este archivo de index.html, que como vemos tiene código HTML que ya está estructurado. La idea es reutilizar las herramientas ya preestablecidas aquí en este código HTML y utilizarlas directamente desde el JavaScript. ¿Cómo lo haríamos? Posiblemente ya te darás una cuenta que es utilizando todo este tema de la manipulación del DOM. Se supone que estos temas ya los consultaron y ya lo indagaron en los cursos de JavaScript, en donde vieron también el tema de la manipulación de los arrays y el tema de funciones, ¿no? Yo les aconsejo que eso no es suficiente. Generalmente van a necesitar aprender algunas cosas adicionales, aparte de eso, que sería muy útil que ustedes aprendan, terminar de completar sus estudios con el tema de los cursos de HTML y CSS que también vienen posteriores al challenge en la misma página. Y también sería muy conveniente
que igual por su propia cuenta puedan estudiar un poco más de JavaScript para que entiendan cuál es la verdadera lógica de lo que está pasando por detrás, ¿no? Y no simplemente como que copiar y pegar y decir de que sí, según yo entiendo, ¿no? Sí, sí, como diciendo sí, aprobando. Pero pues la idea es que no muchas veces se capta, ¿no? A la primera. Así que pues bueno, yo le decía a la gente que les recomendaría justamente eso. E incluso hay un libro muy bueno de JavaScript, el cual se llama Eloquence, que igual aquí lo junto de una vez. Eloquence. ¿Qué es ese de aquí? Lo genial de ese libro es que igual está en español y se actualizó justamente como en octubre, creo, o septiembre del año pasado. Lo cual lo hace muy útil en cuestión de que la información está más actualizada, ¿no? Le picamos aquí. E incluso quien lo tradujo fue este mismo creador de contenido, Minudep, el cual está muy detrás de lo que es el tema de JavaScript. Por lo que podremos confiar un poco en que la traducción es muy fiel al lenguaje, ¿no? Igual aquí copio el enlace y lo pego en el chat por si lo quieren consultar a futuro. Vamos a regresar. Así que la idea es conocer un poco nuestra página. Ya vimos el código, pero veamos cómo se ve visualmente. Recordemos que si damos clic derecho, nos enseñaron en la Lura cómo agregar una extensión especial, el cual se llama Live Server, que te ayudará a mostrar tu página HTML y que cada vez que tú hagas un cambio en tu HTML, o se supone que también en el CSS y en el JavaScript, se va reflejando dichos cambios sin que tú tengas que guardarlo en automático, ¿no? O actualizar la página directamente. Probémoslo. Le doy clic y me lanzará la página. Ahí está. Tu amigo secreto. Vamos a bajarle un poco el zoom. Así se ve originalmente en mi computadora. ¿Qué pasa si yo pongo un nombre, por ejemplo Pablo, y le doy aquí añadir? No pasa nada aún. Si le doy vacío y le doy añadir, no pasa nada. Y le doy a sortear, no pasa nada. Por lo que aún nos falta todo ese tema de la lógica. Lo que haremos es lo siguiente. Voy a cerrar todo esto. Y yo probaré una extensión adicional. En lugar de utilizar Live Server, a mí me gusta una llamada Live Preview. Ahí está. Aquí está, Live Preview. Que justamente esta es oficial, también la crearon nuestros amigos de Microsoft, si no mal estoy. Y es muy útil, es muy similar, casi que idéntica a Live Server. La diferencia es que aquí, en lugar de que tú manualmente guardes los cambios cada vez que tú lo escribas en código, se van a reflejar directamente y en automático en nuestra página, ¿no? Por lo que es una forma de visualizar los cambios de una manera más directa, de una vez. Como ya la tengo instalada, lo que haré es lo siguiente. Abriré. Posiblemente aquí te aparezca un atajo. Yo lo que hago es abrir la paleta de comandos. En Visual Studio se supone que tú tienes que picarle a Control Shift P. Ay, le piqué otro botón por accidente. Vamos a ocultar, ándale. Control Shift P y te sale la paleta de comandos. Aquí voy a poner Live Preview y nos aparecen los comandos que yo puedo llevar a cabo en Live Preview. Aquí, como verás, aparecen varios. Y este, por ejemplo, me ayuda para abrir el servidor de una vez. Que como ves es esta la página. Voy a poner aquí al lado. Es aquí. Ay, no se mueve. Ah, caray. Vamos a ponerlos acá y probemos un poco, ¿no? A ver si funcionó. Intentemos eliminar un cacho, digamos este parte del header. No, es que lo abrí con el otro, ¿verdad? Creo que lo abrí con Live Server. Sí, era con Live Preview. Aquí está. Voy a abrirlo con Live Preview. Y aquí está la página. Incluso Live Preview tiene como ventaja, voy a cerrar esto, que te deja ver los cambios dentro del propio editor. Como ves, aquí está al lado, por lo que sería igual conveniente tenerlo aquí. Sinceramente, para ver como que los cambios desde la consola, para no estar batallando, lo que yo hago es igual. Mejor lo abro directamente en el navegador. Voy a abrir Brave, que es el que me gusta utilizar. Voy a pasarle el enlace. Y ahí está. Vamos a ajustar esto aquí al ladito. Vamos a abrir este.
y listo. Ya tengo todos mis elementos. Lo que haré también es hacer un formateo. Voy a cambiar algo. Lo voy a poner a 2 para que los espaciados entre el HTML y los elementos no sea tan brusco. Por lo general nuestro editor está en 4. Yo lo tengo en 2 porque se me hace más cómodo legible que no esté tan desplazado el código. Lo voy a formatear para que vean. Y ahí está, se acomodó el código. Para mi gusto es mejor cuando estamos manipulando código de HTML hacer eso. E incluso de JavaScript a veces. Así que pues bueno, vamos a hacer esto más para acá. Ven que aquí hay una barra de desplazamiento, eso no me gusta. Lo podremos editar un poco en el JavaScript, en el CSS. Ya veremos eso si lo hacemos ahorita o no. Y poco más. Vamos a ver si se desaparece. Ahí desapareció. Y como ven sigue siendo la misma página. Vamos a borrar aquí, digamos, el header nuevamente. Vamos a guardar. Ven que desapareció sin que yo guardara. En el momento que yo modifico, desaparece. Así que estamos haciendo cambios directamente, sin tantos problemas. Así que vamos a probar también que el CSS esté funcionando. Podríamos cambiar de hecho hasta el fondo del color. Si yo elimino esta línea de código, como ven, ha cambiado el fondo. Por lo que el CSS está funcionando correctamente. Y para depurar que el JavaScript funcionará como lo esperamos, es decir, que esté enlazada a la página, ya nos podemos dar cuenta desde el primer momento que vemos el HTML, que aquí está haciendo referencia a nuestra hoja de JavaScript. Le damos clic y como ves está haciendo eso. Pero igual podemos hacer una prueba. Vamos a utilizar una de las palabras que ya vimos, que es una funcionalidad, el cual es console. Console con console.log. Vamos a ponerle un mensaje, por ejemplo, este que me sugiere la IA. Lo guardamos. Y podemos ver aquí los cambios en la consola. Para abrir la consola, recordamos que es F12 o Control-Shift-C. Control-Shift-C. Y aquí aparece, ¿no? Lo puedes desplazar si gustas. Yo lo voy a poner aquí abajito. Y tiene vista de celular. A mí no me gusta eso. Voy a ver si puedo desaparecer esa opción. Ahí está. Desaparecí la vista de celular. Era esa opción. Y ahora sí. Voy a picar de acá. Dice consola. Y como tal, no se ve. A ver, vamos a guardar nuevamente. Vamos a actualizar la página directamente. Extraño, ¿eh? No aparece. Ahí está. Es que estaba viendo la parte de los errores. Creo que es aquí en el... Bueno. Hola, miraré. Vamos igual a modificarlo. Hola. Guardamos. Y ahí dice hola. ¿Ven? Es por eso que es importante ir checando esos detallitos desde antes para evitarnos sorpresas más a futuro. Ahora, ya lo he guardado. Hemos visto que se está enlazando y qué más podemos hacer. Yo les recomiendo que tengan muy bien en cuenta el tema de las variables, que es variables. El tema de las funciones. Tal vez eventos sería útil. Conozcan un poquito objetos, los arreglos. Y básicamente sería eso. Si ustedes comprenden más que nada el tema de las variables y funciones, podrán intuir ya un poquito todo lo demás. Pero yo les recomiendo que incluso le den importancia en este orden, ¿no? Así como viene. Primero variables, después arreglos, funciones, eventos y objetos. De esta manera van a entender un poquito el background o decir qué está pasando por detrás de sus páginas o del código que están haciendo en JavaScript. Y así no se estén perdiendo mucho. Y pues ya un poquito con lo del libro, pues ya se pueden dar una idea, ¿no? Así que yo tomé captura de lo que habíamos hecho hace rato. A ver si lo tengo por aquí. Que este es un adelanto de lo que pasó en la parte 2 del tema de JavaScript, ¿no? Que ese ya está en mi canal. Así que sí, este video es más que una parte 1, es un prólogo, pero le voy a llamar parte 1. Para explicarles un poco cómo sería el flujo de trabajo.
Si le pican a esta opción de acá, del navegador, podrán seleccionar elementos aquí, lo cual será muy útil para el tema de depurar si algunos elementos están apareciendo. Si nos vamos aquí a elementos, podremos ver parte del código de CSS o del HTML, que también es de eso. Como ven, aquí pueden ir buscando lo que se les interese, ¿no? Lo que sea para su utilidad. Como ven aquí, aparece el del HTML, ¿no? No, me equivoqué. Vamos a cerrar este. Ahí está. Que estoy un poco... Ahí está, es que está muy oculto. Ya, con razón. Lo cual va a ser importante para ver si es que de la nada están apareciendo los elementos o si está seleccionando lo que buscamos. En este caso, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar una cosa. Primero, hay que darnos cuenta de qué es la lógica que tenemos que empezar para este algoritmo. En este caso, tendremos que separar las funcionalidades en diferentes partes. En este caso, una sería el tema de ir recibiendo la información aquí en este input para que podamos escribir y posteriormente poder capturar la información que hemos ingresado y mandarla a otro lado en donde nos sea de utilidad. ¿Cómo podríamos llevar esto a cabo? Se supone que una forma muy sencilla sería ingresar el nombre, digamos Pablo, y posteriormente al picarle ese botón, jalemos el valor del input y lo utilicemos para lo que queramos, ¿no? Que en este caso sería escoger un número al azar y que previamente también aparezca aquí en la pantalla, ¿no? Lo cual se puede generar ya sea en diferentes funcionalidades o en una sola función. Eso ya lo plantearemos con el tiempo y con la lógica que vayamos planteando. Otra cosa que podríamos tener en cuenta es cuál es la lógica de este botón, que precisamente ya nos dimos un spoiler, ¿no? Que sería seleccionar el nombre de algún amigo de la lista o de los nombres que tengamos nosotros contemplados. Y una vez que lo haya seleccionado, aquí nos aparezca la leyenda de que el amigo sorteado es y su nombre, ¿no? Como lo vimos justamente en el tutorial de Alura. Así que pues bueno, en resumen, de buenas a primeras tendríamos dos funcionalidades, una de este botón y otra de este botón. Pero ya iremos en la práctica si es necesario añadir algo más. Vamos a consultar un poco y hay que pensar cómo podríamos entonces llamar a nuestros elementos. De buenas a primeras, voy a borrar esto porque yo ya no lo necesito. Si quieren, déjenlo. Hay que crear una variable para que nos ayude a guardar los nombres de nuestros amigos. Recordemos que van a ser muchos nombres, por lo que igual utilizar una estructura que nos ayude a juntar estos nombres sería lo más habitual. ¿Cuál sería una muy utilizada o muy útil para este tipo de ocasiones? Una lista. O en el caso de JavaScript se le conocen como arrays, ¿no? Arreglos. Lo que haremos es que como es una lista, y no espero yo modificarla o reescribirla, reasignarla, mejor dicho, la haré del tipo constante. Le pondré lista, amigos. De este modo ya he inicializado la variable y le he asignado que inicialmente será un arreglo. Posteriormente, que ya tengo esa estructura creada, vamos a seleccionar un elemento de nuestro código HTML. Recordemos que para seleccionar elementos desde el DOM, que es esa estructura que nos ayuda a buscar los elementos del HTML, se utiliza esta notación, document, y a partir de document podemos utilizar muchos métodos, funciones, propiedades, etc. Si le damos un punto, vemos que aparecen estos métodos, el cual nos ayudarán a efectuar muchas cosas que deseamos. E incluso hay unas propiedades especiales que serían de utilidad a futuro, ¿no? Ok, haremos una prueba. Primero veremos cuál es el elemento que utilizaremos, que en este caso es el input. Vayamos al HTML y buscaremos cuál es. Incluso tú podrías utilizar esta ayuda del editor de aquí de nuestro navegador y seleccionar los elementos contra el input, que como ven, aquí aparece.
La idea es reconocerlo también aquí en el HTML. Si buscamos un poco y sin perdernos demasiado, veremos que aquí está. Lo podemos hasta eliminar y como ven ha desaparecido, así que justamente es ese. Recordemos que para seleccionar elementos en JavaScript de nuestro HTML utilizamos esta conexión del DOM que se hace justamente con un document y este nos pide como requisito alguna forma de indicarle qué elemento queremos seleccionar el HTML. En este punto es que existen algunos elementos especializados para ello. El principal sería los IDs, que es este atributo que nos ayudaría justamente para indicarle que este va a ser el ID de este elemento. Recordemos que los IDs tienen que ser por principio únicos y diferentes. Así que no es obligatorio y más que es una regla más que nada que no repitan un ID que ya hayan creado. Es decir, que si aquí tenemos el ID amigo, no lo vuelvan a colocar en otro elemento de su código. Porque el principio de los IDs es que no hagas eso precisamente. De hecho, si haces pruebas con JavaScript, verás que te puede causar problemas. Y si lo intentas hacer, por ejemplo, en CSS, que te permite también seleccionar IDs, a pesar que tiene menos confusión, romperías la filosofía o la idea de por qué se creó el ID en principio, ¿no? Por lo que no lo utilicen más allá de este objetivo que vamos a hacer a continuación. Como quiero hacer referencia al input en el JavaScript, justamente utilizaré este ID que no se repite. Lo copiaré para evitar problemas. Vuelvo al JavaScript y escribiré lo siguiente. Const, porque va a ser una constante en mi variable. Const. Y le llamaré UL lista amigos. ¿Por qué? Dirán. Esto se le pone así con un objetivo. He escrito una variable con la notación camel case, que es la que se utiliza en JavaScript para escribir variables. Se supone que esto ya lo vieron en los cursos. Pero adicionalmente yo utilizo la palabra clave UL, o bueno, más que palabra, es una notación para mi gusto, ponerle UL porque voy a hacer referencia a un elemento del JavaScript, ¿no? Bueno, en este caso, como vamos a hacer referencia al input, podemos escribir input amigo, ¿no? Por ejemplo, input amigo. Que como ven, como voy a hacer referencia a un input, en lugar de poner UL como lo quería ejemplificar, ahora lo vamos a hacer con un input, ¿no? Vamos a poner document.getElementById. ¿Por qué? Porque el getElementById es un método que espera que tú le indiques a qué referencia quieres hacer del HTML en base precisamente al ID. Aquí le he puesto el ID amigo, tal cual. Así que ahora, cada vez que yo llame a esta línea de código, lo que me va a dar como resultado en la variable es un objeto que voy a poder utilizarlo como si fuera la etiqueta que hemos seleccionado aquí en el HTML. Podemos hacer una prueba. Vamos a hacer un espacio y vamos a poner un console.log. Y vamos a ponerle input amigo. Ahí está, input amigo. Cancelar. No es necesario que lo pongan así. Ahí está. Vamos a guardar. Y como ven, si me voy a la consola, si hacemos aquí un pequeño zoom, me ha seleccionado como tal el input que esperábamos. Así que pues bueno. Ahora que aprendimos cómo seleccionar elementos en el HTML, podremos hacer muchas cosas. Incluso esta variable que hemos creado aquí nos es utilidad porque podremos hacer lo siguiente. Si yo pongo input amigos, input amigos, y ponemos la propiedad .value, esta en automático te va a devolver el valor actual que tenga el input. En este caso, si yo lo guardo, o incluso lo ponemos con el console log,
y hacemos paréntesis y lo mandamos, lo guardo. Ven que en automático aquí me pone vacío. No lo notarán, no se notará mucho el ejemplo, pero precisamente es porque aquí no hay nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al HTML y aquí vamos a añadirle el atributo llamado value y le vamos a poner José. José. Ahora que dice José, ven que en automático ha reaccionado esta línea de código, el cual nos ha devuelto justamente el valor del input, que como ven es José. Esa es una buena forma para confirmar ese detalle. Vamos a eliminar esto, ya no nos es de utilidad. Eso nomás será un ejemplo. Y ahora que conocemos esto, vamos a eliminarlo. Ahora pues bien, a partir de aquí que ya sabemos cómo ir seleccionando elementos en nuestro JavaScript, digo desde el HTML aquí mismo en el JavaScript, podríamos hacer muchas formas, ¿no? Demasiados elementos. No sé si ahorita alguien tenga una duda. Que incluso veo que éramos 2 y ahora somos 20, 200. Así que pues bueno. Ya hemos creado aquí nuestro input, ¿no? Esto ya no es de utilidad. Quitaré esta cosa, la mandaré aquí. Para tener una jerarquía de un poco de lo que hemos establecido. Recordemos, es importante poner las variables como buena práctica, ponerlas hasta arriba. Porque de esta manera tú te vas a hacer de manera consciente identificar qué elementos podrás acceder desde cualquier parte de tu programa en teoría. En este caso, pues como es un input y una lista de amigos, podremos utilizarlos, por ejemplo, en funciones, ¿no? Que será una cosa que haremos ahorita. Así que pues bueno. Ahora que hemos hecho esto, ¿qué más tendríamos que seleccionar para empezar a manipular? Pues lo siguiente que necesitaríamos posiblemente sería este botón, para que así el botón pueda seleccionar el texto que esté aquí y recién ahí poder hacer alguna funcionalidad, como sería el detalle de añadir los nombres a esta lista de amigos, ¿no? Por ejemplo. Así que desempeñémonos. Si vemos el HTML, ¿sí? No, disculpe. Bueno, ahorita acabo de entrar. ¿Qué estamos viendo? Es un prólogo de la parte 2 que hice de la explicación del challenge. Ok. Va, Ok, gracias. sí. Aquí como ven, aquí dice si volvemos aquí y expansionamos nuestro HTML, como es este, ven que este botón N, es exactamente este botón de aquí. Si lo quitamos, como ven, ha desaparecido. Así que por ende es ese botón. Como ven, este botón ya tiene un evento preestablecido aquí en su código, el cual es el evento onClick, el cual quiere decir que cada vez que tú le des clic al botón, va a buscar algún fragmento de JavaScript si existe la función agregar amigo. Esta es una manera directa de poner esa funcionalidad. Hay otras formas de hacer esto mismo, pero que no me gusta a mí. Me gusta más que de hecho al tú ponerlo aquí directo en el código. Porque si alguien modifica esta parte del código aquí en tu JavaScript, digo aquí en tu página, ya dejaría de funcionar tu botón, ¿no? Digamos. Por lo que igual es más útil hacerlo desde el JavaScript. Pero para no romper mucho esta estructura y no revolverlos demasiado, vamos a hacerlo como ya nos dieron esa plantilla. Vamos a copiar esta función de aquí, que dice agregar amigos, y vayamos a esta parte. Crearemos una función. Recordemos que en JavaScript existen tres formas de hacer una función. De forma declarativa con la palabra clave function. La anotación de tipo flecha, que como tal es como crear una variable y le indicas la anotación. O incluso una función anónima,
el cual no hay nombre con el cual tú te puedas hacer referencia a esta, que deriva justamente de las funciones flechas. Hagamos una función declarativa con function para que no nos perdamos mucho. Cerremos aquí. Y como ven, el propio IA ya detectó que yo le iba a escribir con ese nombre. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un archivo por ahí que se llama justamente así. De ahí que más o menos entiende de dónde lo estoy sacando. Incluso podemos hacer esto. Tú lo que harías es escribirlo desde cero y aquí pegas el nombre. Lo recomiendo bastante que tú copies y pegues el nombre para que no se confundan y tengan problemas de que en dado caso de que no esté funcionando el código, verifiquen con antelación de que precisamente sea el mismo nombre. Así que pues bueno, escribamos una funcionalidad que será simplemente para testear que esto esté funcionando correctamente. Escribiremos console.log paréntesis y le pondremos hola. Guardemos y vayamos a console. Como ven, no hay nada. Actualmente no hay nada. Es normal, debido a que las funciones no se ejecutarán hasta que no recientemente sean llamadas. Una forma de llamarle de forma directa aquí en el código sería escribir el nombre, como agregar. Aquí tenemos el nombre, agregar amigo. Y eso haría que en automático se ejecute y se vea aquí en la consola. Hola. La idea es que esta función solo sea llamada cada vez que le piques el botón añadir. Y de hecho, si le damos al botón, es llamada. Como ven aquí. Aquí recién le piqué 6 veces al botón. Y justamente hace lo que esperamos. Vamos a censurar esto con un comentario. Que recordemos que los comentarios no los va a ejecutar nuestra página. Simplemente son anotaciones que uno como programador los puede ver. Y listo. De hecho, si le picamos al botón, como ven, ya no hace nada. Se está ejecutando, es verdad, pero no está haciendo nada porque no hay nada que lo tenga ahí adentro conteniéndose. Así que lo siguiente que hay que hacer sería lo siguiente. Vamos a seleccionar el UL de lista amigos. ¿Por qué? Porque este será de utilidad para mostrar los nombres aquí en pantalla. Y que también aquí en la funcionalidad podamos hacer que precisamente jalemos el valor de los inputs, lo añadamos a nuestra lista y por consiguiente se muestra aquí en la pantalla. Así que vayamos de nuevo al HTML y rastreemos en qué estructura está pensado el que aparezcan los nombres. Si leemos un poco, sería esta, que dice UL lista amigos. Si damos un enter acá y ponemos un LI, por ejemplo, modo de ejemplo, y ponemos amigo 1, aparecerá justamente como lo vimos en el video. Vamos a hacerle tap y ahí hay amigo 2. Así que esta estructura nos sirve. Lo utilizaremos. Así que como ya les indiqué al principio, para hacer referencia a este tipo de elementos, preferiblemente podemos utilizar lo que es el tema del ID. Así que lo copiaré. Volvamos aquí al JavaScript. Y haremos una función aquí adicional. Digo, una expresión adicional con una variable, el cual se llamará cons ul lista amigos. Y haremos utilización del DOM con document get element by d. Y como ven, aquí le tendremos que pasar el ID de la lista amigos, que justamente es el que copiamos acá, ¿no? Ahora, gracias a esto, ya podemos acceder precisamente a ese fragmento del JavaScript. Igual lo podemos confirmar para evitar problemas o detalles de logística. Guardamos. Y como ven, aquí está. Se ve algo raro. A veces sucede eso, lo podrían guardar o incluso refrescar. No lo sé. Ahí está. Aquí está la función. Digo la función, no. El JavaScript, ¿no? Así que pues bueno, el JavaScript, el HTML. Así que pues bueno, vamos a ocultar esto. Digo, lo eliminé. Y ahora que tenemos esta estructura aquí, la idea es la siguiente. Cuando tú le escribas aquí el nombre, digamos Pablo, y le des aquí añadir, aparezca el nombre aquí en la pantalla
Y para separar lo que son los dos datos a la parte visual, es preferible de ahí que yo cree una lista para poner los nombres como tal y una lista aparte que va a ser esta del HTML para poder mostrar los elementos. Son estructuras completamente diferentes. La lista amigos será para juntar los nombres y UL lista amigos es simplemente para poder mostrarlos visualmente en el HTML, para que no se confundan. De ahí que igual hacemos una distinción de poner UL al principio. Esta es una forma mía de darme cuenta de que cada elemento que estoy creando tengan una referencia si es que son del HTML, ¿no? Así que pues bueno, ya más o menos viendo esto, ya tenemos una orientación. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si probamos primero en intentar añadir en la lista de amigos un nombre? ¿Cómo puedes añadir una lista? ¿Cómo puedes añadir un elemento a una lista? Como lo es esta, que recordemos que también se conocen como arrays aquí en JavaScript. Lo que haríamos es lo siguiente: poner lista amigos y tú podrías poner corchetitos y poner 0, digamos. Y con eso podrías hacer referencia al primer elemento de la lista, ¿no? Porque recordemos que las listas o arrays, mejor dicho, se van contando los elementos base a un índice. Que recordemos que los índices empiezan desde 0 hasta el último elemento de la lista, -1. ¿Qué quiere decir eso? Que si tuviéramos una lista con el nombre Juan, Luis y Pedro, nuestra lista tiene 3 elementos. Pero para hacer referencia a Luis o a Pedro o a quien sea, tendrías que saber qué posición ocupan contando desde 0. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a censurar esto. Vamos a poner aquí Luis, Juan, Pedro. Ven que esto ya es una lista con elementos. Para acceder a Luis, lo que tendrías que hacer es no poner un 1, sino poner un 0. Porque empezamos a contar desde 0. Así que por consiguiente el que le sigue es 1. Y por último, ese sería 2. Debido a como la anotación que yo les comenté, que básicamente empezamos desde 0 hasta el n-1, ¿no? Que el n viene siendo la cantidad de elementos, que es 3. Y 3 menos 1, 2. ¿Sí? Ese es el rango de valores que vamos a usar. De 0 a 2. Ese no parece, pero son 2. Así que pues bueno, si yo quiero hacer referencia a Luis, tendría que poner un 0, a Juan un 1 y a Pedro un 2. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si la lista si no hay elementos? En JavaScript es posible que lo de estos arrays tú puedas añadir elementos en base a esta notación cuando incluso no tienes elementos en la lista. Pero no lo aconsejo, porque esto puede conver que tú no reconozcas en qué pedacito de la lista tendrías que añadirlo, ¿no? Por lo que podremos utilizar métodos que ya nos establece el propio lenguaje para hacer cosas sencillas como esto, de añadir elementos. Un método muy fácil sería el método lista amigos, vamos a poner .push, que es muy parecido a lo que hicimos antes, que añadir en el hueco 1, o en este caso 0, ¿no? A Luis, pero push, a diferencia del otro, va a saber con antelación cuál fue el último elemento o digamos el último índice de la lista que se seleccionó. En este caso, push sabrá que el último no existe debido a que la lista está vacía y por consiguiente añadirá a Luis en el hueco 0. Si volvemos a utilizar push para Juan, sabrá que como el hueco 0 ya está ocupado, por consiguiente el que sigue es Juan. Y así sucesivamente. Si tú eliminaras, digamos, a Luis, push lo que haría no es añadir elementos en el hueco 0, a pesar que Luis está en el 0, sino añadir en el último hueco establecido, que como ya se ocupó 0 y 1, serían 2. Por lo que es una forma muy eficiente de poder añadir elementos a una lista. Por lo que haremos eso. Quitaré esto y censuraré esto y ejecutaremos la siguiente instrucción. Vamos a hacer lo siguiente. Para ver si esto funciona un poco como los he planteado, vamos a poner lista amigos.push amigos.value. Con esto, lo que hacemos es que llamamos a la lista de amigos, que es esta de aquí, y le estamos indicando el método push para que justamente empuje adentro de la estructura el nombre de input
amigos.value, que recordemos que es el texto que está aquí en el input. Por lo que si yo pongo Pablo y guardo y le pongo aquí añadir, en automático lo que hará, aunque no lo vemos, es añadir ese nombre aquí a la lista. Es como si yo cada vez que le dé al botón, pone Pablo, ¿no? Digamos. Es el nombre que tengo aquí en el input. Podemos visualizar esto sin problemas. Podríamos aquí poner dentro de la funcionalidad. Ah, caray, ahí está. Llamar a la lista y lo imprimimos, console.log. Ponemos lista amigos para ver cuáles son los elementos que están ahí en dicha lista. Vamos a poner Pablo, añadir, y como ven aquí aparece Pablo en la lista que hemos creado. Si ponemos aquí José, añadir, ahí aparece Pablo y José. Y así sucesivamente, ¿no? Luis, Marco. Y esto lo voy a subir a YouTube justamente porque ya hasta aquí terminaría mi explicación. Debido a que en YouTube ya terminé lo que es el tutorial. Simplemente como el prólogo de la parte 2. No sé si alguien quiere resolver alguna duda antes de ya dejar de compartir esto, chicos. Una preguntita, ¿podría explicar cómo subirlo ahí a GitHub? Ok, eso digamos que sería la parte 3. Así que vamos a dar concluido la parte 1. Así que bueno, Ah, ok, chicos, ok. voy a cerrar esto. Y pues más o menos así que quedó la parte 1. Así que hasta aquí lo dejo, chicos. No sé si alguien tenga una duda. Pues bueno. Muchas gracias. No, o sea, quédense. Si